Bien, buen día. Nuevamente pues compartiendo una palabra con cada uno y espero sea de bendición, así como lo ha sido para mí. Así que vamos a compartir un tema importante el día de hoy y es el siguiente, el pretexto que nos detiene. Entonces, es muy importante esta palabra por lo siguiente. Hay situaciones que van a venir con el propósito de frenarnos y a veces ese frenar es precisamente ese punto que nos va a llevar a un cumplimiento de algo, a algo que tal vez nosotros hemos estado esperando, pero producto de que vemos ese obstáculo puesto, ese pretexto incluso que ha sido colocado, es lo que nos va a impedir poder avanzar. Y vamos a fundamentarlo en la palabra. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 13. Y mire cómo dice en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Ahora, note lo siguiente. Mire lo que dice el mismo pasaje, Proverbios capítulo 22, versículo 13, pero ahora en la traducción del lenguaje actual y en sus siglas TLA, si usted lo busca en internet. El Haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Ahora, ¿por qué le pusimos el título de pretexto? Vamos primero al significado. Me gusta este. Pretexto es la razón o el argumento para justificar algo. ¿Cuántas veces usted se ha justificado y pone delante un pretexto? Llegué tarde por esta situación, ok, pero para eso necesita un pretexto. Porque probablemente no es la razón verdadera por la que usted llegó tarde, pero usted necesita poner un pretexto. Ahora, usted puede decir, bueno, pero en este pasaje habla de dos cosas. Habla de perezoso y habla de haragán. Y yo no soy ni haragán ni soy perezoso. Así que ese pasaje no va conmigo. Un momento. ¿Qué tal si vemos primero cuál es el pretexto? Y vemos después la definición de haragán y perezoso. Porque mire, podríamos centrarnos precisamente en eso. Usted lee ese pasaje y automáticamente usted lo descalifica. ¿Por qué? Porque usted no es haragán ni es perezoso. Ok, ahora bien, ¿qué tal si independizamos cada actividad que usted realiza? Va a encontrar que hay actividades en las que usted sí efectivamente, en su mayoría, no es un haragán ni es un perezoso. Pero hay situaciones en las que estoy seguro que este concepto podría caber dentro de usted. Entonces, mira lo que dice la definición de la palabra haragán. Dice que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación. Entonces, note esto. ¿Por qué? Que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación. Ahora relacionémoslo con el congregarse, con el hecho de ir a la iglesia. ¿Quiénes han puesto un león delante o en medio de la calle? Y sencillamente esa ha sido la excusa o el pretexto que han podido utilizar. ¿Para qué? Precisamente para no establecer una obligación. Ay, es que tengo que ir cada domingo a la iglesia. Ah, interesante. Porque entonces hay cosas en su andar que no tienen que ver con pereza, que no tienen que ver con haraganería. Pero el ir y el congregarse a la iglesia sí representa para usted un conflicto. Sí representa eso que define el libro de Proverbios, ese león en la calle. Mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces,
Note usted lo siguiente, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se dejan de congregar o se dejaron de congregar o se dejaron de congregar regularmente porque hay un pretexto delante. Y la pregunta que salta en este momento es, ¿cuál es la excusa? ¿Qué es eso que nosotros hemos puesto delante para no avanzar en nuestra relación con Dios? ¿Qué es eso que nosotros hemos puesto delante que nos impide seguir avanzando? Entonces, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Levantar una fortaleza. ¿Cuál es esa fortaleza? Y esta es la gran pregunta. ¿Cuál es esa fortaleza que el enemigo ha levantado? ¿Cuál es ese pensamiento que usted ha dejado que el enemigo anide ahí adentro de su mente para impedirle hacer lo que normalmente usted debe de hacer? Congregarse, buscar a Dios, buscar al Padre. Entonces, a veces hay personas que pueden argumentar que, qué pereza ir los domingos, pero no es perezoso para su trabajo, no es perezoso para ir de fiestas, no es perezoso para muchas cosas. Y yo sé que si este mensaje a usted le está calando, ya usted le está ofendiendo. Y le voy a pedir una cosa, véalo hasta el final. Véalo hasta el final, porque yo estoy seguro que hay una palabra de parte de Dios que quiere dejar sembrada en su vida para marcar un antes y un después. Hay momentos en los que tal vez la palabra no me gusta. Hay momentos en el que tal vez la palabra que yo estoy recibiendo en ese momento no es de mi agrado. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer, si yo puedo cruzar esa frontera, si yo puedo cruzar ese bache que yo estoy sintiendo en este momento, si yo tengo la capacidad de ver este video hasta el final, yo estoy seguro de algo. El premio que usted va a recibir es grande, porque tal vez hay una verdad que Dios le ha querido exponer de muchas formas y hoy es el día que usted necesita conocer de esa verdad. Entonces, ¿cuál es ese león que hemos imaginado? O peor aún, pongámoslo en algo, vaya. No todos hemos tenido la oportunidad de ver un león, pero ¿qué tal un perro bravo? Entonces, allí ya la cosa cambia. Les voy a decir algo. De niño había en la cuadra un perro que era bravísimo. Y todo el mundo sabía que si ese perro estaba afuera y usted salía en ese momento, usted se sometía a algo, a una mordida, porque ese perro no era de los que ladraba, él solo iba a lo que tenía que ir. Entonces, hasta ahora me pongo a pensar la irresponsabilidad también de sus amos o el hecho de ver, por ejemplo, sacarlo un poco más, porque ese perro solo encerrado pasaba. Eso sí, cuando el perro salía, hacía de las suyas. Ahora, ¿qué hacía la gente? No salía. Y salía cuando ya sabía que el perro estaba encerrado. Entonces ahí no había problema. Ahora, piense por un momento. ¿Por qué hay personas que para ir a su trabajo no ponen pretextos? ¿Por qué hay personas que para ser puntuales en su trabajo no ponen pretextos? Porque hay algo físico que pueden medir. ¿Y cuál es ese aspecto físico que sí pueden medir? Que si ellos no cumplen con esa condición, eso que poseen pueden perderlo. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, en este instante, es la siguiente. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a colocar pretextos? No que tienen que ver con lo físico natural que yo conozco, sino con aquello que es espiritual, con aquello que es eterno, con aquello que tiene que ver con el Padre, con aquello que tiene que ver con Dios, con aquello que en realidad tiene más valor que un trabajo, tiene más valor que una relación incluso que yo pueda estar buscando. ¿Por qué? Porque es lo eterno. Entonces, esto es lo importante que nosotros tenemos que entender aquí. ¿Por qué no hay personas que son constantes en Dios? ¿Por qué no hay personas que son perseverantes en Dios? Porque no han entendido la importancia. Las personas miden, ok, si yo falto, si yo hago esto, pierdo mi trabajo. Pero ¿qué pasa si nosotros perdemos la presencia de Dios?
Esa es una buena pregunta. Ese probablemente es el león que el enemigo colocó ahí sentado. Ese perro bravo que está colocado ahí delante de usted. ¿Para qué? Para que usted no cruce. Para que usted no avance. Para que usted no reciba. Para que usted pueda entender lo más prioritario. Que no dependemos de lo material, sino que dependemos de algo que está por encima de lo material natural. Algo que está por encima, algo que tiene que ver con el Padre, algo que tiene que ver con nuestro Dios. Entonces, la gran pregunta que yo me tengo que hacer, o que usted se tiene que hacer en este momento, ¿qué es lo que me ha impedido a mí ser perseverante en Dios? ¿Qué es lo que me ha impedido a mí congregarme? Entonces, yo le voy a decir algo. Dios incluso ha traído relaciones a nuestra vida que tienen un propósito. Entonces, ¿cuál es ese león que menciona el libro de Proverbios que está colocado delante de nosotros? El que dirán. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me voy a sentir? Muchas cosas. Pero mire lo que declara la palabra en el libro de Filipenses. Capítulo 4, versículo 13 declara lo siguiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué maravilloso pasaje. Ese pasaje se centra ¿para qué? Para que yo pueda pelear, para que yo pueda luchar, para que eso que tal vez usted puede decir, no, es que mire, es algo para mí casi que real, casi que lo puedo ver, casi que lo puedo sentir. Pero para poder usted con ese argumento, para poder usted con ese pretexto, necesita una palabra. Ahora se le estoy dando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué? Porque hay momentos en el que tal vez si yo dejé de congregarme, si yo dejé de asistir con regularidad y sencillamente yo dejé que entrara el enfriamiento en mi vida, dejé que ese león se pusiera en medio de la calle y no me dejase cruzar al otro lado. Entonces, esta es la gran pregunta. Usted tal vez está diciendo en este momento, sí, es que yo lo que estoy pensando es, ¿qué van a decir de mí? ¿Sabe qué van a decir? ¿Sabe qué van a pensar? Esas personas que le aman, esas personas que están buscando lo mejor para usted y que están no insistiéndole, naturalmente llamándolo, tal vez mensajeándolo. No, están orando por usted. ¿Sabe qué van a sentir esas personas? Alegría, gozo. ¿Por qué? Porque pudo vencer esa situación, porque pudo vencer ese pretexto, porque pudo salir adelante y ir mucho más allá de cualquier excusa, de cualquier situación, de cualquier cosa que se pusiera adelante. Porque, lo más importante, porque se apropió de una palabra, porque dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire lo que declara la palabra en el libro de Josué. Capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Note esto, y le recalco lo siguiente, la primera frase de este versículo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque aquellos que van a recibir heredad fueron los que tuvieron la capacidad de ¿qué? De hacerlo primero, de esforzarse y de ser valientes. El esfuerzo a veces depende de una obligación. A veces el hecho de que nosotros nos esforcemos en todo lo que hacemos para Dios implica un esfuerzo. Pero también, si usted tiene ese león en la calle y para que usted lo enfrente, se necesita de una cosa, valentía. Entonces, entendiendo esta palabra, mire lo que declara la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, declara lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Entonces, la gran pregunta que me tengo que hacer en este momento es la siguiente. ¿Estoy peleando en mis fuerzas naturales o estoy peleando aún más allá, en lo que tiene que ver con el Espíritu, en lo que tiene que ver con el Padre? Porque esta es la parte más importante. Las armas que yo tengo no son poderosas físicamente, son poderosas por encima de lo natural y tienen que ver con el Padre. Ahí es donde mis armas son poderosas. Entonces, no peleo en lo físico visible, peleo en aquello que yo no estoy viendo, pero que estoy creyendo, y eso se llama fe. Mire lo que declara el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay detrás del hecho de que yo pueda superar ese obstáculo que yo tengo? ¿Qué hay detrás de que yo pueda superar ese pretexto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que yo en realidad puedo lograr? Y esa es la respuesta que yo tengo que recibir. Si hay algo que está bueno al otro lado, vale la pena pelear. Si hay algo bueno que está delante de mí, pero que hay un obstáculo, es sencillo. Esfuérzate y sé valiente, supéralo. Es decir, ¿cuál es el temor que yo puedo estar enfrentando? Hay muchas personas que incluso colocaron la pandemia como un pretexto para dejar de congregarse. ¿Y sabe qué? No tienen temor de ir a los moles, no tienen temor de ir a los cines, no tienen temor de ir a las playas, pero sí tienen temor de ir a la iglesia. Entonces, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el león que yo he colocado delante? Y esta es la parte que yo tengo que vencer. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el miedo que yo vencí anteriormente. Lo más importante es cuando yo le creo a Dios. Es cuando yo entiendo que aún en medio de una pandemia, y ojo, no es que voy a venir y me voy a quitar irresponsablemente una mascarilla, no. Es cuando yo entiendo que si soy responsable con lo que tengo que hacer y lo demás, lo que yo no tengo control, lo que es invisible, dice la palabra, en Él vamos a tener poder. Pero ¿qué es lo que necesitamos para ello? Es alimentar nuestra fe. Y para eso debemos de cruzar ese león que está en medio de la calle, ese pretexto que hemos colocado delante. Mire lo que declara la palabra en el libro de Marcos. Y ahí es donde nos va a llevar a una esencia importante. ¿Por qué? Porque Dios mismo superó obstáculos para llegar a nosotros. Note lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 35 declara lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Note con qué empezamos en este pasaje. Note con qué empezamos en este mensaje, en esta palabra, en este video que le estoy compartiendo, con un león que está en medio de la calle. Pero mire lo que dice lo siguiente, pasemos al otro lado. Mire lo que declara el versículo 36. Y despertando a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Note algo. Uno puede pensar en este pasaje y uno puede decir, wow, con respecto a que paró las olas. No, es que lo que estaba por enfrentar Jesús era algo en lo cual lo dijo al principio, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque el obstáculo va a venir, la situación difícil va a venir,
Pero ¿qué es lo que va a demandar de nosotros cuando tenemos la capacidad de qué? De esforzarnos y de ser valientes y de cruzar al otro lado. ¿Y por qué lo hace Jesús? Y esto es lo lindo de este pasaje. Marcos capítulo 4, al final, describe una batalla, describe una lucha, describe un valiente que tuvo fe, que tuvo incluso la capacidad de dormir en ese momento porque sabía que iba a enfrentar una lucha grande, pero más era su fe. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿hasta qué punto hemos puesto la fe delante de nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros le hemos creído a Dios? ¿Hasta qué punto nosotros no hemos dejado que el enemigo nos ponga obstáculos? No hemos dejado que el enemigo ponga un pretexto y nos lleve a frenarnos, sino que por el contrario, no nos hemos frenado, no nos hemos detenido y le hemos creído a Dios. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo siguiente. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, es decir, ya cruzó a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Qué es lo importante en este pasaje? El que sí lo podía dominar es aquel que tuvo la capacidad de cruzar al otro lado. El que sí lo pudo dominar es aquel que superó los obstáculos. El que sí lo pudo dominar es aquel que pudo entender que esto no dependía de algo natural, sino algo que estaba por encima de lo natural. Si Dios mismo, por uno solo, hizo esto, por uno solo enfrentó la tribulación, enfrentó el mar, enfrentó lo que fuera, por uno, ¿cuánto más nosotros, si superamos esos obstáculos, si superamos todas esas situaciones, podemos hacer algo más? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos puesto leones, hemos puesto pretextos, hemos puesto excusas delante del Padre? ¿Para qué? Para buscarle a Él. O más aún, para alimentar una relación que sabemos que viene de Él y que el enemigo ha puesto ese león delante de nosotros. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿Hasta cuándo vamos a poner un alto? ¿Hasta cuándo vamos a rescatar lo bueno? ¿Hasta cuándo vamos a rescatar aquello que sí vale la pena para ir más allá? Este es el momento de ir más allá. Tal vez usted ha sido de esos que en una determinada situación siempre ha tenido ese león sentado delante de usted. Y es más, no ha tenido el valor o la valentía de reconocer que no es en sus fuerzas, sino que es en las fuerzas del Padre. Tal vez usted antes no le había entregado su corazón a Jesús, pero este es el momento en el cual usted dice, verdaderamente yo tenía puesto ese león que me decía que tenía que ser perfecto, que tenía que estar inmaculado para ser aceptado por Él. Cuando Jesús vino a este mundo precisamente por la gente que lo necesitaba, por los enfermos, por aquellos pecadores, por los que necesitábamos de Él. Por eso vino Jesús, por los imperfectos, por los que no calificábamos. Por eso vino Jesús. Y por eso vino en este momento, para traer una palabra. Usted aguardó todo este video y yo estoy seguro que ya, no su servidor, el Espíritu Santo ha tocado su corazón y le ha dicho, quita los obstáculos, quita los pretextos, quita las excusas, abre tu corazón. Y si usted ha tomado esa decisión o sencillamente usted se dejó de congregar, usted puso ese león delante, también este tiempo es para usted y esta oración es también para usted. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Una oración. Usted ha tomado esa decisión, vamos a hacer una oración. Y vamos a repetir juntos. Y yo quiero que por favor abra sus labios. Y cuando abrimos nuestros labios es con el propósito de ¿qué? De poder venir al Padre.
Decirle, Señor, te necesito. Esto yo no lo puedo superar solo. Para esto yo necesito ayuda y te necesito a ti. Así que si usted está ahí, por favor, repita conmigo la siguiente oración. Padre, yo reconozco que soy un pecador y que este pecado o estos pecados me han tenido separado de ti. Pero en esta hora, Señor, yo me reconcilio contigo y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Señor, reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, que pusiste el gozo delante. ¿Para qué? Para poder pasar por todas esas situaciones. Pero en esta hora, Señor, yo recibo de tu gracia y de tu amor y te abro mi corazón y te pido, Jesús, que entres en mi corazón y que transformes mi vida. Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Y sé, Señor, que a partir de este tiempo empieza una nueva historia en mí. Quito los obstáculos, quito los pretextos, Señor, y te recibo a ti. Recibo tus promesas, recibo tus planes y reconozco la necesidad que yo tengo de permanecer en ti. Gracias, Padre, por lo que tú harás. Gracias por lo que ya estás haciendo. Recibo tus promesas. Me declaro libre, me declaro sano. Declaro que tu presencia habita en mí. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor le pido algo. Al pie de este correo, usted va a ver una dirección de email. Por favor, escríbanos. Va a ser de mucha bendición saber que este mensaje fue preparado precisamente para usted. Precisamente para alguien que necesitaba esta palabra. Que a pesar de todos los obstáculos, usted ha recibido esta palabra. Y gracias por ese tiempo que usted ha dedicado. Y a partir de este tiempo, estoy seguro que podemos ayudarle. Por favor, escríbanos, háganos saber dónde vive, dónde reside. Si no reside cerca de nuestro ministerio, no se preocupe. Vamos a buscar un ministerio que pueda ser de ayuda para usted, que pueda ser de bendición para usted, en el cual usted pueda crecer, en el cual usted pueda recibir, en el cual usted pueda recibir algo nuevo. Y a todos los de la familia de la fe, por favor, les pido lo siguiente. Ahí donde están, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tus bendiciones y por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo, Señor, en medio de toda situación, Señor, podemos ver tu mano de poder manifestarse, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de toda situación, Señor, tú has puesto, Señor, valentía en nosotros y nos has dado la capacidad, Señor, de seguirnos esforzando día con día. Te pido, Señor, para que esa fuerza, Señor, para que esa constancia no merme en nosotros, para que en ningún momento ningún argumento pueda venir delante de nosotros y nos saque de tu propósito, Señor, sino que por el contrario podamos recibir lo que tú ya tienes preparado, Señor, para este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde está, le bendigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.